Doctor David, gracias por venir, bienvenido. Gracias, Eric, y mis respetos y mis saludos para ti y para todos quienes nos están viendo en este momento. Es un honor poder sentarme a tomar un café con usted para poder compartir lo que nos atañe en nuestra vida íntima, personal e importante. Y de eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Y queremos conocer un poquito más al doctor David Vergara, sus funciones, su trabajo, su desarrollo, ¿no? Médico, ¿desde hace cuánto tiempo? Bien, yo estoy en la profesión médica desde el 2012, año en que concluí mis estudios. Soy egresado de la Universidad Nacional de Concepción. Desde entonces me he introducido en un mundo en donde no he parado, ¿verdad? De servir, por sobre todo de servir desde desde donde me ha tocado estar, servir a las personas en el ejercicio de la profesión, en el ámbito público y privado. Uh-huh. Y esto de la medicina ahora, a nivel mundial, creo que toca a todos. Y la parte que se indica, que se dice que son los que están al frente, ¿no? En este caso de la pandemia, ¿no? Son los que primero están allí, en primera línea, Uh-huh. combatiendo esto, hablando de la pandemia y demás. ¿Cómo vamos? ¿Vamos a vencer a este virus? ¿Vamos a ir para adelante? ¿Es el final del mundo? Yo creo que no. La humanidad ha atravesado siempre por situaciones críticas, difíciles a lo largo de la historia. Y yo creo que este fenómeno que ha sacudido todo el mundo tiene su lado positivo. Es un reinicio y es una oportunidad que Dios está concediendo a todo el mundo, a toda la humanidad, para restablecer prioridades en su vida y para ver, porque si hay algo que a mí me ha llamado profundamente la atención es que esto ha afectado a ricos, a pobres, personas de diferentes estratos sociales, y esta problemática ha traído consigo que la gente quedara más en sus hogares y que volvamos de algún modo a reiniciar, a recomenzar en nuestras vidas, porque sin duda el mundo ya no va a ser igual después del COVID-19. Y estoy convencido de que esto no va a ser el final, sino el comienzo de una nueva etapa en donde quienes decidan aprender la lección que viene tácitamente en este fenómeno, sus vidas van a ir hacia algo más positivo, hacia un mundo más solidario, un mundo con más valores. Pero quienes nos aprendan esa lección seguramente van a tener sus consecuencias también. La medicina es ciencia, Uh-huh. ¿no? Y por ende es tácito ese hecho, ¿no? La medicina puede fusionarse, puede llegar a tener una especie de igualdad con la parte de la fe. ¿Puede ir medicina con fe? Sí. ¿Se puede dar eso? Se puede. Bueno, yo creo de que en el diseño original de Dios siempre estuvo que el hombre interviniera en la tierra. Y eso es lo natural, es lo que el hombre aprende, sea por experiencia, por acumulación de experiencia, o simplemente por producto de su inteligencia, porque Dios le dotó al hombre de inteligencia. Entonces, a lo largo de los años, ese cúmulo de experiencia se fueron
se fueron traduciendo en ciencia, como se fueron heredando de generación en generación. Y hoy en día nosotros, en esta era de la informática, tenemos a disposición nuestra informaciones, datos, todo lo que el hombre a lo largo de la historia pudo entender y comprender en muchas áreas de la vida. Pero nunca el hombre ha explorado tanto la parte espiritual. El hombre después de tener ese suceso tan desagradable que siempre con mis hijos comentamos, si Adán y Eva no hubieran hecho esto, no hubieran hecho aquello. Yo digo de que el hombre, desde ese suceso de su caída, ha perdido el interés por las cosas espirituales y se ha sumergido en lo que él mismo puede hacer. Y eso es ciencia. En el ejercicio de la medicina hay cosas que yo puedo hacer, pero hay todo un mundo que yo no puedo intervenir. Y al tratar a una persona que fue creada con varios elementos constitutivos de un ser humano, como lo es el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, al tener un paciente frente a mí, yo no lo tengo, si fueras mi paciente vos, Eric, yo no tendría solamente una agrupación de tejidos y de miembros que forman tu cuerpo, sino eres un ser tripartito de 3 elementos. Y es ahí en donde yo no puedo abordarte solamente en lo físico. Cuando nosotros comprendemos cómo fue diseñado el hombre, entendemos perfectamente que nuestra ciencia es limitada. Y cuando la ciencia no puede dar respuesta, en este caso la medicina no puede dar respuesta a tal o cual situación de una persona, ahí actúa la fe. Entonces es Dios y la medicina. Es Dios en la medicina. Es Dios en el médico. Dios en el médico y a través del médico. ¿Y David cree en Dios? Sí. De hecho que no estaría aquí si no fuera por él. Sí. Yo he entrado en la medicina. Sí, mi vocación siempre fue el servicio. Desde muy pequeño me ha tocado estar al frente de pequeñas agrupaciones, producto de iniciativas colegiales, para acciones benéficas o simplemente para organizar un evento, un cumpleaños a un amigo, a alguien. Doy gracias a Dios que siempre estuvo ese espíritu servicio en mí. Pero a la hora de decidir qué estudio o qué carrera cursar y qué profesión abrazar para el resto de mi vida, me encontré en una encrucijada que necesitaba seriamente definirla porque los años iban a ir pasando. Entonces fue el momento más importante de mi vida para que después iba a tener traducción en lo laboral. Le pregunté a Dios en qué área yo podría servirle. Y pude tener su respuesta de que Él abría puertas para mí ese año como contestación a mis oraciones. Se abría la Facultad de Medicina en mi ciudad y sentí un inmenso deseo, mejor dicho, de introducirme en este mundo de la medicina, porque sabía bien de que era un mundo en donde el servicio lo es todo. En la medicina depende mucho de la voluntad del médico y de su capacidad de servicio para que pueda tener resultados positivos el tratamiento instalado. Y hay algo que a mí me enseñaron. Si uno no puede curar, si puede curar, amén.
eso está bien. Si no puede curar, entonces que uno debe aliviar. Y si uno no puede aliviar, no puede curar ni aliviar, uno tiene que consolar. Pero ¿cómo consolar si uno no puede dar lo que no tiene? ¿Cómo ofrecer consuelo a alguien si uno no tiene la esperanza ni la fe suficiente para ofrecerlo a alguien? Porque muchas veces el médico queda del otro lado del escritorio dando diagnósticos fríos e inclusive diagnósticos que representan trágicos para la vida de una persona. Es ahí en donde entra la preparación espiritual. Ahí es donde se fusiona el médico científico con el médico que está conectado con esa fuente inagotable de fe y de esperanza. ¿Cómo fue esa conexión con Dios? ¿Recuerdas? ¿Cuándo inició? ¿Cuándo tomaste esa decisión? Sí, me acuerdo perfectamente. Yo venía viendo las posibilidades para estudiar y me gustaba el área de la medicina, hasta el área de la música. Yo soy fanático, amante de la música. Y también estaba entre estudiar docencia. Amante de la música también, en el desarrollo de intérprete, de compositor. Bueno, de compositor no todavía, pero sí de intérprete, sí, intérprete. De ahí que me interesa bastante seguir a los renombrados cantantes, compositores del mundo, ¿verdad? En el mundo, por sobre todo la música cristiana. Te decía de que estaba en una encrucijada donde tenía que tomar una decisión. Y una experiencia que marcó mi vida fue justamente el hecho de que yo veía entre mis familiares muchas personas enfermas en mi entorno familiar. Y inclusive mi padre llegó a sufrir de un accidente cerebrovascular que requirió mucho esfuerzo e inversión familiar para una rehabilitación, ¿verdad? No obstante, todos esos elementos fueron inclinándome a que si yo me pongo a formarme en esa área, voy a serle útil a mi familia y a mucha otra gente. Y entonces mi decisión la tomé en el momento exacto en donde me acuerdo bien de que Dios en una mesa antes de compartir el almuerzo estuvimos orando, dando gracias a Dios. Y fue un momento preciso en mi vida donde yo sentí la carga que venía de parte de Dios en mi corazón, confirmándome que te he llamado para servir en esta área. Y ahí, como una voz susurrándome en el oído, hasta casi audible, Dios me lleva a tomar, me indica tomar esta decisión por el ejercicio de la medicina. Y me apunté, hice mis estudios para el ingreso y gracias a Dios me fue bastante bien. Ingresé en el primer intento porque la carrera de medicina es siempre bien disputada, el ingreso, ¿verdad? Y después, a lo largo de mi carrera como universitario, he visto la fidelidad de Dios en cada momento. Porque provengo de un hogar, si bien es un hogar en donde a Dios gracias nunca ha faltado nada, un hogar en donde siempre hacía falta un poco más de disponibilidad de recursos. Y Dios fue fiel porque he visto que no me ha faltado materiales, no me ha faltado los recursos para las prácticas y para todo lo que necesité. Y hoy estoy aquí en el Chaco, trabajando, sirviendo a Dios por sobre todo y a la gente en la medida que Dios me va llevando a hacerlo, ¿no? Dejando un poco la medicina de lado y conociendo del lado espiritual a David, podemos ver que con mucha facilidad hablas de Dios
en cuanto al desarrollo de experiencia y también un poco conocimiento, y ver ese David creyente, David esposo, David compañero, hermano. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esto? Bien. Yo soy el último de los 4 hijos que tiene el matrimonio Vergara-Recalde. En ese sentido, mis padres me inculcaron la fe cristiana desde muy pequeño y hasta la edad de los 14 años, en donde sí tuve un encuentro personal con Jesús. Hasta entonces era el Señor, el Salvador, el Dios de mis padres. Antes de los 14 años me sabían los versículos, pero no tenían mucho sentido para mí. Conocía canciones, pero hasta entonces no comprendía de que Dios era real y quería manifestarse a mí y enseñarme a mí sus planes y sus propósitos más allá de la experiencia de mis padres. Desconocía el mundo de aquel mundo que Dios diseñó originalmente para mí, porque nunca hasta entonces había tenido una fe genuina. Y era fácil vivir en la subcultura cristiana, aprender el léxico cristiano. Si alguien de la congregación te saluda de esa forma, yo respondo así. En ese momento alzamos las manos, nos sentamos, leemos la Biblia. Antes de comer damos gracias. Nunca tuve problema con la subcultura cristiana, pero hasta entonces no tenía una fe genuina. Cuando nadie me veía, era uno más del montón de cualquier parte. Y hasta la edad de los 14 años, donde me acuerdo perfectamente en una actividad cristiana juvenil, en un campamento. Bueno, hoy en día casi los campamentos ya no se lo hacen, pero en aquellos tiempos sí. El orador decía de que él tenía un mensaje de parte de Dios para aquellos que vivían en la iglesia o vivían en la cultura cristiana, pero sin formar parte de ella, sin sentirse miembro o parte genuino del cuerpo de Cristo. Entonces fue que yo tuve que sincerarme y tuve que decir, sí, yo me siento así. Yo nunca he sentido gozo, paz, alegría, ni siquiera he sentido tanta convicción de pecado en cuanto entonces, ¿verdad? Pero sí en ese día como que algo despertó en mí en esa prédica y yo acepté verdaderamente a Cristo en mi corazón en ese día. Ya había hecho anteriormente como parte de un proceso, un rito, más una parte del culto, ¿verdad? Costumbrismo. Por costumbrismo, sí. Pero ese día sí entregué mi corazón a Jesús. Decidí entregarle porque sentí que Él me llamaba no como el Dios de mis padres, sino me llamaba como mi Padre. Y hasta no tener el entendimiento y la revelación de que Él, antes de ser mi Señor y mi Salvador, era mi Padre. Entonces, porque decidí entregarle a Él porque me sentí amado por Él. Y ahí tuvo sentido el versículo que tantas veces lo había repetido, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Juan 3:16, desde pequeño lo sabía.
pero nunca tuvo tanto sentido para mí hasta que experimenté el amor de Dios. El amor de Dios fue tan real en mi vida que hasta ahora lo recuerdo. Eso marcó mi vida. Eso trajo un antes y un después. Y me emociona grandemente saber de que, perdón, saber que hay un Dios que a pesar de tantas cosas negativas que uno puede tener, su amor es incondicional. Mis padres, te comento, mis padres provienen de un hogar, tanto mi papá como mi mamá vienen de hogares disfuncionales. Hogar en donde los vicios hicieron estragos. Mis abuelos murieron muy temprano, cirrosis. Yo sé porque soy médico. Mi papá me decía de que mi abuelo murió alcohólico, pero sé hoy en día de que por la cronología y por todo lo que fue su enfermedad, sé que fue por cirrosis. Mis padres vienen de hogares en donde el día a día era una lucha infernal. En el submundo de la marginalidad y de la pobreza extrema. Yo soy el primer médico en toda mi extensa familia. Mis hermanos son, mi hermano el mayor, a Dios gracias, que fue el primer, todos son cristianos. A Dios gracias que él se convirtió en el primer profesional de la gran familia, tanto de la parte de mi padre como la parte de mi madre. Dios nos sacó de la miseria extrema y todo eso caló muy hondo dentro de mí cuando yo entendí que la obra de Dios era no solamente en un sentido familiar, sino también en un sentido tan particular y tan por decirlo así, con tantos detalles en la vida de uno, que Dios me estaba llamando a mí a conocerle como padre, como aquel padre que está dispuesto a dejar todo por ir a rescatar a ese hijo perdido, ¿verdad? Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios único. Único. ¿Puedes sentir realmente el amor de Dios? El amor de Dios te cambia. Cuando uno sabe de que uno es aceptado y que no necesita vivir de apariencias y ser alguien que te va a dar fuerzas a pesar de tus debilidades, uno se da cuenta de que el amor de Dios es verdaderamente la única fuente de perdón incondicional y de aceptación incondicional. Sabemos que Dios aborrece el pecado, pero tanto ama al pecador que no le importó despojarse de todo por dar rescate a eso que se le había perdido. Y eso es lo que le da identidad al cristiano. La identidad de su valor, no por lo que él pueda hacer, sino por lo que se hizo por él. Y que se hizo por mí. Yo entendí perfectamente de que Jesús dejó el trono, dejó la gloria y vino a nacer sin importarle que donde sea el nacimiento, nació en las peores condiciones. Y toda su vida fue en base a sacrificio y a negación. Por amor. Por amor. Y eso con entenderlo, capturarlo en tu espíritu, esa gran verdad, eso te cambia la forma de ver las cosas. Te cambia tu relacionamiento con tus padres, te cambia tu relacionamiento en el trabajo, porque empezás a verlo desde la óptica de Dios, las situaciones en la vida, sin que éstas deban ser como uno las quiera, pero a pesar de que muchas veces las situaciones en la vida
no las queremos o no las queremos aceptar, Dios, en su amor y en su seguridad que brinda a sus hijos, nosotros podemos descansar en Él y saber que Él es soberano, y porque nos ama tanto, va a seguir interviniendo en nuestras vidas a favor nuestro. Dios es amor. Dios es amor. ¿Y pudiste sentirlo? Sí. ¿Pudiste vivirlo? Lo he vivido muchas veces y a diario. Lo he vivido muchas veces. Llega un momento en nuestras vidas donde nos sentimos en una circunstancia como que queremos explotar y decir, y ese amor que tenemos dentro queremos explotarlo, hablarlo, y que se escuche como eco, ¿no? Así es. Te amo, Dios. ¿No? Sí. ¿Y sucedió en vos? Sí. ¿Sucedió en vos y en un desarrollo de prédica? A donde quiera que voy, mis pacientes, cuando siempre es difícil, porque le pregunto siempre a mis pacientes, ¿cómo cuidas tu cuerpo? Y bueno, yo hago ejercicios, yo me alimento, y siempre que me toca bien y puedo establecer confianza con mi paciente, le pregunto, ¿y cómo cuidas tu espíritu? Y la gente se sorprende de esas preguntas. ¿Y por qué? Y sí, porque hay un espíritu dentro tuyo. Eres un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. ¿Y cómo alimentas tu espíritu? Y me dice, no sé, no lo sé. Entonces es ahí donde yo le digo, si vos me permitís, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Y voy a hacer de cuenta de que yo no soy médico, sino soy alguien que quiere hablarte, un amigo, como un hermano, quiere hablarte del amor de Dios. Si me permitís. Entonces la persona decide. Y escucha. Y algunos me dicen sí, otros me dicen, mira, no, yo tengo mis propias creencias. Bueno, perfecto. Pero no olvides de cuidar tu espíritu, le digo al final, ¿verdad? Sin darles muchos detalles, porque yo debo respetar la voluntad. Dios es un Dios que respeta el libre albedrío de las personas. Él intervino en mi vida porque yo abrí las puertas de mi corazón. Y otras personas en mi familia no lo hicieron como yo lo hice. Y hoy en día veo el resultado. Yo nunca me arrepentí de haber dicho que sí aquel día ante aquella prédica de aquel orador, de aquel predicador que hizo un llamado de entregar su vida a Cristo. Y desde entonces he tenido bastantes dificultades, muchas luchas, pero sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y bien, hemos llegado al final. Gracias, David, por esta charla. Gracias por darte el tiempo para tomar un café. Que Dios siga bendiciendo tu vida y que nos volvamos a encontrar en un futuro, igual aquí, tomando un café y hablando de lo que nos importa y de lo más importante en nuestras vidas, que es Dios. Bendiciones. Muchas gracias, Eric. Y aquí siempre me vas a tener cuando requieras de mi presencia, y espero que estas palabras y algo de mi vivencia, mi testimonio, le sirva a alguien, a alguna persona que esté necesitando, ¿verdad?, decidir, porque todos diariamente tomamos decisiones y hay decisiones que cambian la vida de uno, y la mejor decisión siempre va a ser una decisión por Cristo. Muchas gracias y a las órdenes. Bendiciones. Amén.